Bien, nuevamente un saludo cordial en esta mañana a todos los que estamos compartiendo el culto de esta mañana. Gracias por venir nuevamente. Queremos en esta mañana reflexionar un poco sobre un caso de uno de los discípulos de Jesús. Nosotros somos muy fáciles para criticar. Nosotros decimos, ¿cómo es que dudó tanto Nicodemo? ¿Cómo es que Pedro negó? Pero es posible que más allá de eso las cosas sean más de lo que nosotros estamos pensando. Por eso hemos puesto en esta mañana el tema nuestro parecido con Pedro. Y el texto de esta mañana que acabamos de leer, vemos que es la negación de Pedro, obviamente. Pero ¿cuántas veces como personas nosotros hemos fallado en cuántas cosas? Incluido en lo que prometemos. Por las presiones de la sociedad perdemos la confianza en Dios, que puede hacer tantas cosas. Dios es poderoso, sin embargo, a veces dudamos. Pero lo que más hacemos es negar nuestras convicciones de cristianos con nuestras palabras, con nuestros hechos. Porque en definitiva no tenemos como que la valentía de enfrentar las tentaciones. Por eso siempre estamos cayendo en aquello. En el caso del apóstol Pedro, su caso se parece mucho a nosotros, porque también nosotros, como Pedro, conocemos al Señor. Gracias a Dios por estar en una iglesia y no solamente por estar aquí. Tenemos por ancestro, conocemos a Dios. Vemos sus obras, somos testigos de su poder y somos el mismo testimonio, porque yo creo que los que estamos aquí sí nos damos cuenta que si no fuera por Dios, ¿dónde estuviéramos? Y entonces sí hay un cambio de la gente por el que estamos aquí. O sea, hay un cambio en nuestra vida. Pero además recibimos favores. Pero a pesar de todo, muchas veces terminamos negándole a Dios. No así como Pedro, no diciéndole yo no le conocí, pero sí como que nosotros no fuéramos nada de Jesús. Los discípulos de Jesús siempre estuvieron con Él, porque Él los escogió para enseñarles y impartirles el Evangelio. Fueron el testigo fiel de la mano del poder de Jesús. Y ellos sabían que el poder que Él traía no era humano, no era de un hombre especial. Él venía trayendo algo del cielo, era sobrenatural. Porque vieron sanar, vieron milagros, escucharon sus palabras, sus reflexiones, y por eso yo creo que nadie le podría negar a un discípulo de que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos sabían, muchas veces se lo dijeron también, pero hay momentos como el que leímos en esta mañana. Yo voy a leer ahora Marcos, capítulo 14, los versículos del 26 al 31, que es el mismo texto, y dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo cante, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, dice el texto del escritor Marcos en esta mañana. Como digo, nosotros somos buenos para juzgar. Sabemos que también hemos caído como Pedro. Y si nosotros fuéramos los que hubiéramos estado en el caso de Pedro, ¿quién sabe cuál hubiera sido nuestra actuación? Los discípulos, cuando estaban con Jesús, obviamente emocionados, expresaron lo que sintieron. Se sentían seguros, porque ellos habían experimentado todo con Jesús. Por eso decían ellos que nadie se va a separar de él. Y Pedro incluso vuelve a repetir con más ímpetu, dice ahí el escritor, que no va a pasar. Pero esos somos nosotros. También hay tiempos como que estamos seguros, cuando vamos al culto, cuando estamos orando, cuando la situación va más o menos en nuestra vida, cuando cantamos, etcétera. Cuando la vida nos sonríe y todas las aguas están en cauce, no es duro ni difícil olvidarse en negar a Dios. Pero cuando las cosas no son así, o no están de esa manera, todo cambia. O cuando estamos en una tentación. En el caso de Pedro, cuando Jesús es apresado y llevado a juicio en la noche, que era prohibido. Las leyes romanas decían: en la noche no se hace ningún juicio. Pero tan igual como hoy, para conseguir lo que quieren, no importa violar la ley. Eso ya lo hemos visto en otros casos nosotros también. Eso lo vivió Jesús también. A Pedro, como seguidor de Jesús, la gente le conocía, porque lo habían visto con Jesús. Y dicen algunos críticos o que estudian la palabra, que ellos incluso querían parecer con el dejo, con las palabras de Jesús. Ellos querían imitar cuando hablaban. Y por eso Pedro trató de ser como él. Sin embargo, en el momento que le preguntaron amenazantemente, él negó ser su seguidor. Parece que el miedo a sufrir lo que le estaba pasando a Jesús en ese momento le hizo tomar esa decisión. Pero tal vez a Jesús, porque nosotros ya le estamos queriendo caer al pobre Pedro, pero creo que Jesús no se molestó tanto porque Pedro le niegue, porque Jesús sabía que eso iba a pasar. Y además él comprende no solamente el caso de él, sino a nosotros también, cuando sentimos una presión como el de Pedro, en cualquier caso, o también en el Evangelio, sabe que uno es débil a estas situaciones. Y Jesús no es indiferente a las cosas que están pasando. Pero él sigue buscando incluso a los que le niegan o los que les negamos a él. Pero Pedro, cuando negó a Jesús y escuchó el gallo cantar por segunda vez, se acordó las palabras precisas de Jesús, que le dijo: cuando el gallo ya haya cantado 2 veces, vos ya habrás negado 3. Eso dice
el Evangelio. Y pensando en esto, pero ahí se compungió, ahí lloró entristecido, a pesar de lo que él era. Sabemos nosotros que de entre los discípulos Pedro era el más votado. Él era el que primero se lanzaba, pero allí lloró entristecidamente porque tuvo razones. Muchas veces nosotros sabemos que estamos haciendo cosas contrarias a Dios, pero por las presiones del mundo en que vivimos somos tentados a negar lo que creemos. Algunos no, quizás lo hacemos abiertamente, pero estamos dudando de la omnipotencia de Dios. No valoramos todo lo que hemos recibido y lo que ha sufrido Jesús. Pensamos que Dios no nos va a responder en alguna petición, en alguna oración. Pero muchas veces Dios nos ha dado, nos ha respondido, y nosotros somos el fiel reflejo. Yo puedo decir muchas cosas que Dios nos ha respondido en nuestras oraciones. Otras veces reclamamos a Dios que cumpla con las cosas que le hemos prometido o que le pedimos, mientras nosotros no hacemos nada por cumplir lo que Él nos pide. Por eso los que somos como Pedro sabemos por qué negó Pedro. Somos humanos, somos como Él. Pero después sabemos también que tenemos que llorar amargamente cuando no hemos hecho correctamente. Nosotros sabemos muchas veces que estamos jugando con fuego y que eso va a traer una consecuencia. Y tenemos que llorar mañana. Pedro, yo pienso que debe haber llorado por sentirse mal consigo mismo. Pudo, o tal vez se dijo, ¿cómo pude hacerle esto a Jesús? Porque se dio cuenta que no era tan bueno como él decía ser. No era tan valiente como él mostraba. Porque se dio cuenta que sus promesas solo eran palabras. Y que al poner en práctica fracasó porque no pudo cumplir lo que él mismo acabó de decir hace pocos momentos. Eso debe hacernos reflexionar, queridos hermanos, a nosotros, porque nosotros también ofrecemos, cantamos canciones que le decimos muchas cosas y no sé cuánto en verdad es cierto de aquello que decimos. A veces ofrecemos que vamos a seguir y que nunca le vamos a negar a Jesús, que vamos a seguir su evangelio, pero su evangelio a veces está distante a nosotros. Y lo triste es que a veces no sentimos ni vergüenza de aquello. Creo que a Pedro le dolió tanto porque creía que tenía toda la fidelidad para poder cumplir lo que le había dicho, pero que no era verdad. Con esa enseñanza nosotros debemos estar arrepentidos, porque también hacemos lo mismo. Debemos sentir lo que sentía el apóstol, porque siendo líderes del hogar, miembros de la iglesia, después de haber visto las maravillas de Dios, después de ser testigos de su poder, de su misericordia, su gracia, sin embargo caemos. Y a veces hemos dicho, ya no más eso. Y después estamos por ahí mismo. Yo personalmente muchas veces me he sentido como Pedro. Porque reflexionando sobre lo que pienso, lo que digo, lo que hago,
me pregunto y digo, esto Dios no quiere. A veces he llorado de tristeza cuando he escuchado algunos mensajes que me ha tocado profundamente en mi corazón. Pero Dios aún así me sigue buscando, me sigue dando una oportunidad más. La Biblia dice que Pedro, después de la muerte de Jesús, volvió a ser lo que fue al principio un pescador. Y cuando Jesús resucitó, vino nuevamente a la orilla del mar y le encontró a él con otros discípulos. Y mientras comía, el apóstol Juan escribe en el capítulo 21, el versículo 17, le preguntó muchas veces si verdad lo quería. El texto textualmente dice, Juan 21, 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús no le estaba preguntando por qué lo hiciste, por qué me negaste, por qué dudas. Porque ahora Pedro sabía que Jesús le amaba a él y él había también recapacitado desde ahí. Si ustedes leen la historia de Pedro, es ese mismo Pedro fuerte. Él dijo, yo no merezco ser crucificado cuando le iban a matar a los romanos. Él iba a ser crucificado como Jesús. Ya lo van a hacer, dijo, no, yo no quiero que lo hagan como a Jesús, a mí me lo van a hacer boca abajo, porque no soy digno de aquello, de esa muerte de Jesús. Seguro que en la vida vamos a ceder a la presión y vamos a caer, pero cuando caemos podemos hacer dos cosas. Podemos llorar sabiendo que ya hemos caído ahí y tal vez rendirnos e irnos. Pero nosotros los cristianos podemos llorar como Pedro, pero ir a la cruz de Jesús y pedirle perdón. Porque Jesús no le reprocha a Pedro, sino que le trata de restaurar, le da una nueva oportunidad. Ese es nuestro Salvador, que a pesar de nuestros pecados sigue confiando en nosotros. Pero si le pedimos la ayuda, quizás en este momento nuestro testimonio está negando a Jesús con las palabras, la actitud, la falta de confianza. Si eso es así, tengamos el valor de volver a los pies de Jesús, de ser valientes y pedirle perdón a Dios. Jesús sabe de nuestras debilidades. Él quiere restaurar nuestra vida. No viene Él para juzgarnos, porque también sabe que le amamos. Porque eso también es verdad. Tras de todo, con todo lo que somos, sí le queremos a Jesús. Y sabe que hacemos cosas malas también en este mundo. Jesús nos está buscando en esta mañana porque Él nos conoce y sabe que somos capaces de hacer con la ayuda de Él. Podríamos ser personas totalmente distintas. Hoy podemos comenzar de nuevo, pero para ello tenemos simplemente que reconocer lo que somos y decirles, yo necesito, Jesús, de tu sangre preciosa para cambiar mi vida. En verdad, son diversos los problemas que enfrentamos en el camino que hemos emprendido en esta vida siguiendo a Jesús. Hay una verdadera lucha para alcanzar una meta.
que es generalmente la vida eterna, y esa vida eterna que es después de esta muerte no se iguala con nada, con cualquier sufrimiento de la tierra. Hay obstáculos en cada una de las áreas de nuestra vida. Tenemos problemas en lo emocional, en lo físico, en lo económico, social, laboral, familiar, etcétera, etcétera. Pero esto puede ser enfrentado con la ayuda de Jesús. Solo así nuestro corazón sano y libre de ataduras podrá adorar verdaderamente a Dios. Y es que las limitaciones más difíciles de afrontar es las que están en nosotros mismos. Estas son como malezas que se encuentran enraizadas adentro de nosotros y nuestro corazón. Y esto no permite que avancemos hacia adelante. Muchas veces nuestro éxito no es dañado por los factores de afuera, sino por la contaminación, por la basura que tenemos acá dentro de nuestro propio corazón. Y esa basura es son muchos los factores. Es el temor, eso no es de Dios. El orgullo. No quiero ceder mi posición. La soberbia, la falta de perdón, la amargura, el resentimiento, la vanidad, la envidia, la incredulidad, la pereza, la insensatez, la inseguridad y muchos más. Eso está dentro de nosotros. Esas son ataduras que están dentro de nuestro corazón y nuestra mente y que nos bloquean pasar hacia adelante, sea en la vida espiritual o también incluso en la vida general. Arrancar esas malezas no parece difícil. Bota eso, alguien lo dice. Pero difícil es tomar la decisión y hacerlo. Que mi orgullo de una vez sea pisoteado y yo pueda mostrar mi corazón desde otra perspectiva. Dentro de esas malezas dicen que el orgullo es uno de los más grandes y más graves que tiene el hombre. Pero para arrancar esto de nuestro corazón, primero es necesario reconocer que solo no vamos a poder. Que necesitamos de alguien más poderoso como es Dios para poder cambiar esto. El Salmo 32, el versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Salmo 32, 8. Dios es el que nos hace entender, que nos enseña el camino que debemos andar. No hay otro. No hay en la tierra, todos están equivocados. Seamos capaces de reconocer nuestras continuas fallas, humillaciones y pidamos perdón a Dios, quien nos da a través de Cristo Jesús, que es el único que puede sacar esas malezas que tenemos en el corazón. Hagamos como dijo David en el Salmo 51, un salmo de pedir misericordia. El Salmo 51, los 3 versículos primeros, dice, él dijo estas palabras que son bonitas para este tiempo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Qué humildad de ese hombre que se desdobla todo, y eso a veces nosotros no queremos hacerlo. No, él es el culpable, yo no. Ese es orgullo. Entonces es el tiempo de tomar la determinación de entregar nuestra voluntad a Dios para que seamos capaces de hacer todas las cosas de nuestra vida, todo lo que hagamos bajo la voluntad de Dios.
independientemente de que tengamos o no las cosas materiales, porque generalmente el humano siempre estamos medio pensando en lo material, en la felicidad material. Pero si nosotros lo hacemos simplemente confiando en Dios, eso es confiar plenamente en Él, haya o no haya sufrimiento. Porque incluso el sufrimiento, como he dicho en otras veces, tiene un propósito en la vida de un cristiano. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quien lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, dice Romanos 8:28. Dejemos de concentrarnos entonces ya en nosotros mismos y pongamos nuestra mirada en el Señor. Eso es la mejor manera de enfrentar las limitaciones que encontramos en nuestro camino. Si morimos, como dice el Evangelio, a nosotros mismos y decidimos vivir para Dios de acuerdo a su voluntad, con la ayuda de Cristo Jesús, mis queridos hermanos, hemos tomado la más sabia decisión, porque lo demás Dios tendrá en sus manos, como decía Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Dios se encarga de limpiar y cambiar nuestro corazón. Nosotros, los que hacemos, no somos los que hacemos la obra, es Dios la que cambia en nuestro corazón. Por medio de Jesucristo es quien desecha todo lo malo que está adentro. Por eso es necesario ir a Jesús. Lo que leímos en esta mañana en el libro de Jeremías, él dice en el 29:11 en Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Confía en el Señor con todo tu corazón y Él se encargará de ti, porque nosotros vivimos por Él. Por eso tratemos de vivir para Él, entonces sus planes se harán realidad en nuestra vida. Pero mis queridos hermanos, si aún sentimos que todavía parecemos a Pedro, pero a Pedro en sus primeros tiempos, porque en los últimos tiempos fue una verdadera piedra muy dura para llevar el Evangelio. Si sentimos así, con dudas o con arrepentimiento, pidamos a Dios que nos haga y que nos dé un cambio. Por eso quiero pedirles que se pongan de pie y vamos a orar una oración para pedir que si nosotros tenemos ese parecido a Pedro, que hoy cambie esa historia para ser lo que él fue al final. Oremos. Dios mío, te doy gracias porque sé que tú nunca te olvidas de mí. Hoy quiero pedirte perdón por todas mis malas acciones, mis actitudes y mis pensamientos que me han llevado a olvidarme de ti y no hacer lo que tú quieres. Te pido perdón desde el fondo de mi corazón. Tú me conoces todo, sabes también que te amo, que me duele estar en este estado espiritual. Tú sabes que mi anhelo es agradarte, servirte, y quisiera devolverte una parte de todo lo que tú has hecho por mí. Por eso hoy te pido que me ayudes, que me restaures, que me levantes nuevamente, que me des la fortaleza que necesito. Ayúdame a seguir luchando
no me sueltes de tu mano. Quiero caminar contigo, quiero estar contigo, quiero aprender contigo. Quiero que hagas de mí lo que quieras para tu obra. Estoy dispuesto a que hagas lo que quieras en mi vida. Quiero desde hoy renovar mi relación personal contigo y comenzar nuevamente a seguirte. Gracias por tu perdón. Gracias por no olvidarte de mí. Gracias por buscarme este día y por lo que has tenido preparado para mí en este día. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús, por medio de su preciosísima sangre, les fortalezca y les guarde en una verdadera fe para la vida eterna. Podemos ir. Gracias, que Dios los bendiga. La Iglesia Evangélica Luterana, Jesucristo Cordero de Dios. También nos puedes visitar en las siguientes direcciones: